a grabar. El tema es el siguiente. Vamos a empezar a ver ahora las válvulas y todas las valvulopatías. Vamos a empezar por la válvula mitral y con estenosis mitral. Después la próxima va a ser de insuficiencia mitral. Así que antes de empezar con lo que es la estenosis mitral, vamos a pensar un poquito, recuerden en anatomía, qué es lo que tiene, o sea, cómo funciona la válvula mitral, cuáles son las partes que la componen, y tenemos que recordar que tenemos dos valvas, una anterior y una posterior, y dos comisuras. Tenemos un aparato subvalvular que va a estar compuesto por cuerdas tendinosas que son inextensibles, y los músculos papilares a los cuales o sea, del cual van a salir las cuerdas tendinosas, que en un extremo van a estar insertadas en las cabezas de los músculos papilares y en el otro en la base, o sea, en todo el cuerpo de las dos valvas mitrales. Tenemos un anillo valvular que tiene una parte que es fibrosa y otra parte que está compuesta por músculo, que ya la vamos a ver. Y también por el ventrículo izquierdo, o sea, la pared de la aurícula izquierda forma parte del anillo, ahora en la próxima diapo lo vamos a ver, y también el músculo del ventrículo izquierdo son los que contribuyen a que esta válvula funcione como una compuerta. Tiene que ver mucho con los tiempos entre la estimulación eléctrica y todos los eventos mecánicos que suceden, pero digamos, pensemos en que esto funciona en los músculos papilares junto con las cuerdas tendinosas como si fueran pilares de un techo, y cuando la válvula mitral se cierra queda absolutamente hermética y forma como una T, donde el pilar son los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, y la tapa, la porción horizontal de la T la constituye las valvas mitrales cerradas, que van a ser, digamos, la ayuda a la coaptación también va a ser favorecida por la presencia del anillo. ¿Cómo identificamos las valvas? Bueno, tenemos una valva que es la valva anterior, que es mucho más grande que la valva posterior, pero fíjense que ocupa menos extensión su inserción en el anillo, en la base, que lo que ocupa la valva posterior, que si bien es más corta, fíjense que va a tener una extensión, o sea, su área, digamos, en cuanto a lo que ocupa del anillo, va a ser mucho mayor. ¿Cómo identificamos esto? Fíjense, esto es una foto anatómica. Tenemos en la valva posterior, por ahí son más fáciles de identificar, tenemos tres festones, así se llaman, que son, los festones tienen nombre, P1, P2 y P3, y los que corresponden a la valva anterior, que son los opuestos a los de la valva posterior, no se llaman festones, se llaman segmentos, y son A1, A2 y A3. Y tenemos una comisura anterior o anterolateral y una comisura posterior o posteromedial. ¿Cuál es el punto? Esto es lo que nosotros estamos viendo, es la vista quirúrgica, la vista del cirujano, cómo nosotros lo podríamos ver, digamos, por ejemplo, con un eco 3D. Con el eco 2D esto o sea, lo vamos a ver invertido, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo identificamos nosotros las valvas ecográficamente. La otra cosa que tenemos que contemplar es que el anillo tiene una forma de silla de montar. Es cóncavo en un sentido y convexo en el otro. Entonces, es como si fuera una silla de montar en este sentido. Fíjense que se eleva hacia donde están las comisuras y desciende en la parte media del anillo, de la válvula. Pero además, en este sentido, en lugar de ser cóncavo, es convexo, igual que si fuera una silla de montar. Por ahí aquí en este no lo vemos bien, pero tiene digamos, una elevación hacia un lado, y para el otro lado es cóncavo. Entonces, ¿esto qué significa? Que dependiendo de qué corte nosotros estemos haciendo, vamos a ver la válvula en una forma como si fuera más cóncava, y si la cortamos en un eje ortogonal a esa, la vamos a ver convexa.
Entonces, si pensamos en lo que es la anatomía funcional de la válvula mitral, tenemos la composición de músculos papilares, cuerdas tendinosas, valvas, el anillo y las paredes, tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Los músculos papilares son dos, el anterolateral y el posteromedial. Anterolateral porque está no solamente anterior, sino un poco más afuera, más lateral en el ventrículo izquierdo, se inserta, y el posteromedial es más cercano digamos, a lo que sería el septum interventricular. No se inserta en el septum interventricular, sino en la pared posterior, pero como es más medial, se llama posteromedial. Una cosa muy importante es tanto la inervación como la irrigación de estos músculos. ¿Por qué? Porque en presencia de un infarto, digamos, nuestro músculo papilar posterior o posteromedial es el que puede sufrir, digamos, isquemia aguda, porque fíjense que solamente la descendente posterior es la que irriga el músculo papilar posterior o posteromedial, mientras que la anterolateral tiene doble irrigación, descendente anterior y circunfleja. Entonces, si a mí se me tapa la descendente anterior, le va a seguir llegando sangre desde el territorio de la circunfleja, mientras que si se me tapa la circunfleja, le va a seguir llegando sangre del territorio de la descendente anterior. Entonces el músculo papilar anterior no va a ser, digamos, ningún evento isquémico ni ninguna insuficiencia derivada de isquemia aguda. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos insuficiencia mitral. Las cuerdas tendinosas, que ya les dije, que se insertan en un extremo en los músculos papilares y después van a ir al cuerpo de ambas valvas, son como cordones fibrosos y son inextensibles. Esto grábenselo porque es muy importante. Estas cuerdas son cuerdas que sirven como si fuera un paracaídas para sostener las valvas, para impedir que se viertan hacia la aurícula izquierda, pero son inextensibles. Es decir, que si las valvas tienden a irse hacia la aurícula izquierda y tiran del sistema, las cuerdas no se van a estirar, entonces lo que van a estar tirando es del músculo papilar y de la pared del ventrículo izquierdo. Y tenemos dos valvas, la valva anterior y la valva posterior, que fíjense, ya se los dije, la valva anterior, si bien es como una lengua un poco más larga, su base va a ocupar 1/3 del orificio, mientras que la valva posterior va a ocupar de la circunferencia del anillo 2/3, o sea que va a tener una inserción mucho más amplia. Entonces, ¿con qué se continúan? La valva anterior se va a continuar con la pared posterior de la aorta, pero la valva posterior hacia la aurícula izquierda va a tener una composición por los músculos de la aurícula izquierda, por células musculares, y del ventrículo izquierdo. Y esto, digamos, es lo que lleva a que nuestra valva posterior no tenga tanto sustento, tanto apoyo como la que tiene la valva anterior, que sí tiene en toda su inserción un esqueleto fibroso. Entonces, el anillo va a estar cambiando de tamaño en un 25% más o menos a lo largo del ciclo cardíaco. Y fíjense que, o sea, ¿dónde podemos sufrir, digamos, nuestras alteraciones? Donde no tenemos anillo fibroso, o sea, donde tenemos constituido o sea, nuestro anillo o nuestro sustento de esa valva posterior va a estar constituido por células musculares. Acá lo vemos bien representado. Esto gris oscuro que vemos acá es todo el anillo fibroso. Estamos mirando nosotros desde arriba, es como si nos hubiéramos parado en la cabeza del paciente. Tenemos la aorta, tenemos la válvula pulmonar, la válvula mitral a la izquierda y la tricúspide a la derecha. Y fíjense que tenemos nuestro trígono fibroso derecho, tenemos todo el anillo fibroso que va a abrazar, digamos, va a sostener toda la valva anterior mitral y parte de la valva posterior. Pero fíjense qué pasa aquí, donde tendríamos justo en el medio P2. Tenemos solo células musculares, de un lado de la aurícula izquierda y del otro lado las células musculares del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las patologías que pueden afectar nuestra válvula mitral? La que vamos a ver hoy es la estenosis mitral. ¿Qué significa estenosis mitral? Es la reducción o la obstrucción del paso de la sangre en el tracto de entrada del ventrículo izquierdo
por una patología que generalmente, no siempre, pero generalmente es reumática de la válvula mitral. Entonces, estenosis significa reducción del área efectiva de flujo, reducción del área por donde pasa la sangre. Cuando hablamos de la mitral, es del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de estenosis aórtica, es del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, ya dijimos que la estenosis mitral es una reducción o una disminución del área valvular mitral. ¿Cuáles son las causas? El 75% de las estenosis mitrales son reumáticas. Habían disminuido en una época y era raro verlas, y lamentablemente en los últimos años han vuelto a aparecer, y esto de la mano de problemas sanitarios, sobre todo en el norte del país, que hacen que las faringitis bacterianas no estén bien tratadas, y bueno, por eso reapareció la patología reumática, que en un momento era, la verdad, que bastante infrecuente de ver. Hay otras patologías que también pueden reducir el área valvular mitral, que puede ser por calcificación del anillo que va a invadir las valvas y va a generar una reducción del área efectiva de flujo. Hay estenosis mitrales de nacimiento, congénitas, que es la válvula en parachute en paracaídas. El lupus, la artritis reumatoidea y otras enfermedades del tejido conectivo que pueden afectar las válvulas, no solamente la válvula mitral, pueden afectar la tricúspide, lo mismo que el carcinoide va a afectar con más frecuencia la válvula tricúspide que la válvula mitral, y también asociados a radiación, los pacientes que han recibido rayos, por ejemplo, en el mediastino porque tenían un linfoma, la radiación lo que hace es producir cambios degenerativos a nivel de las válvulas, se fibrosan, se endurecen y limitan mucho su apertura. Con la hemodiálisis lo que sucede es que hay un mal manejo, o sea, hay una alteración en el metabolismo del calcio, y eso hace que se deposite calcio en el tejido valvular. Algunos fármacos que ya no se usa más, la metizergida, pero bueno, es un fármaco que podía dar también fibrosis valvular mitral y tricuspidia. Y otra enfermedad, que no es por enfermedad del tejido conectivo, sino por depósito, que la vamos a ver más adelante, como la amiloidosis o la fibrosis endomiocárdica, que terminan también afectando la válvula mitral y generando la estenosis en estadios finales. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de enfermedad reumática? Ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. La estenosis mitral reumática se inicia todo con una infección bacteriana por un estreptococo beta-lactámico, esto ya lo van a ver cuando vean clínica, que lo que hace es generar una angina, la angina que todos nosotros hemos tenido cuando éramos chicos, la faringitis bacteriana, y que si no se trata, o sea, si no se trata con antibióticos oportunamente, nuestro organismo la va a resolver. Vamos a generar anticuerpos, nos vamos a defender de esas bacterias y finalmente vamos a sobreponernos a la enfermedad. Pero esa cantidad de anticuerpos que vamos a generar, lo que van a hacer es atacar nuestro propio tejido conectivo, particularmente el de las válvulas, y también puede generar miocarditis porque puede afectar las células cardíacas, y también va a afectar las articulaciones, por eso se llama fiebre reumática, porque se acompaña de mucho dolor articular, ¿sí? Entonces, esta exagerada respuesta de nuestros anticuerpos que va a afectar las válvulas, ¿qué va a hacer? Va a ir degenerándolas a lo largo de los años, y va a tardar más o menos 15, 20 y a veces hasta 30 años en generar, digamos, una patología grave como la estenosis mitral severa, porque se desarrolla muy lentamente. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a tener un proceso de engrosamiento, acortamiento y fusión. Engrosamiento de las valvas, de las comisuras, de las cuerdas y de todo ello, acortamiento también de las valvas, o sea, sobre todo de las cuerdas, y fusión de las cuerdas, de las comisuras y del tejido valvar. O sea, lo que vamos a ver, y ahora ya vamos a ver en breve las imágenes, es cómo se va
engrosando, degenerando y acortando, y la válvula se va cerrando, limitando el paso de la sangre a través de ella. Entonces, tenemos algunos criterios. Fíjense, bueno, acá arriba tenemos una pieza de anatomía patológica. Esta válvula la sacaron, seguramente ha sido reemplazada. Y fíjense cómo tenemos, no sé si se acuerdan, vamos a ir para atrás para que vean una válvula mitral normal. Fíjense cómo las valvas están, o sea, son lisitas, y fíjense cómo cierra. Tenemos una línea de cierre que es perfecta, y es toda como nacarada, brillosa. No sé si se dan cuenta que, o sea, es una válvula lisa y sin ninguna rugosidad, sin fibrosis. Fíjense qué pasa con esta válvula que tenemos acá. Fíjense cómo tenemos, o sea, está engrosada, como gorda, no sé si la ven, con la afectación de las comisuras, con todo este material depositado acá que es de fibrosis. Esta es una válvula que está afectada por un proceso reumático. Y estos son los criterios que hay para el diagnóstico de fiebre reumática. Sí. ¿Esa parte que se ve en el medio se ve como abierta? Lo que está abierto es el orificio valvular mitral, por donde pasa la sangre. Sí, eso. ¿Sí? Eso. Lo que pasa es que las valvas están retraídas, entonces se ve el orificio como abierto. Está bien que la otra imagen es en quirófano, es en vivo, y esta es una pieza de anatomía patológica. Bueno, ¿cómo podemos medir nosotros, cómo podemos saber si tenemos la infección por el estreptococo beta hemolítico tipo A? Es porque tenemos las antiestreptolicinas O elevadas o en ascenso, más de 200 es el criterio, otros anticuerpos estreptocócicos elevados. Podemos tomarle una muestra de cultivo de la faringe bueno, ahora hay unos test rápidos que podemos hacer, esta prueba antigénica rápida para ver si estamos en presencia del estreptococo beta hemolítico, o que los chicos hayan tenido la escarlatina, que también es causada por el estreptococo, y que haya sido reciente. La escarlatina es un rash que aparece en todo el cuerpito de los niños, y es como si uno le pasara la mano por un rallador, porque son todas digamos, o sea, un exantema, pero muy finito, que uno le pasa la mano y parece que pasara la mano por arriba de un rallador. ¿Cuáles son los criterios menores? O sea, que los chicos tengan fiebres, que le duelan las articulaciones, que haya tenido fiebre reumática anteriormente, la determinación en sangre de la eritrosedimentación o de la PCR elevada, los glóbulos blancos elevados, y una prolongación del PR en el electrocardiograma, que esto tiene que ver básicamente con una cuestión de inflamación que hace que también nuestra conducción se enlentezca. ¿Cuáles son los criterios mayores? Que tengamos afectación del músculo cardíaco, que tengamos miocarditis, que tengamos poliartritis. ¿Cuál es la diferencia entre artralgia y artritis? Artralgia, el dolor. Artritis, las articulaciones además están tumefactas, edematizadas, dolorosas y calientes. Eso es una artritis. La presencia de corea, que son movimientos inapropiados que el paciente no puede manejar. Bueno, la presencia del eritema marginado o nódulos subcutáneos, que la verdad que nosotros, o sea, yo hace años que no veo nódulos subcutáneos en los dedos de las manos relacionados con fiebre reumática. Tenemos que tener en cuenta que solamente el 25% de los pacientes que hacen una cardiopatía reumática van a desarrollar solamente estenosis mitral, porque muchas veces tienen estenosis e insuficiencia mitral, y casi en la mitad de los casos vamos a tener una afectación de más de una válvula. Vamos a tener, el orden es válvula mitral, después la aórtica y por último la válvula tricúspide. Nunca, o sea, cuando nosotros evaluamos un paciente con estenosis mitral, nunca tenemos que olvidarnos de valorar la válvula tricúspide, porque muchas veces tiene estenosis y nosotros en realidad nos focalizamos tanto en la estenosis mitral que nos olvidamos que podemos tener estenosis de la válvula tricúspide, y si ese paciente va a quirófano hay que resolverle las dos cosas, no resolver una valvulopatía sola.
y es más frecuente en mujeres, y como les dije hoy, el intervalo entre el episodio inicial de la fiebre reumática, que es ante esta infección con el estreptococo, y la aparición de los signos clínicos de la estenosis mitral, puede llegar a durar entre 20, 25 y hasta 30 años. ¿Mm? Entonces, como les dije, lo que vamos a tener es un fenómeno autoinmune que va a generar primero inflamación y edema de las valvas. Se van a generar trombos de fibrina y plaquetas en los bordes libres, y finalmente se va a obliterar, fibrosar y va a tener neovascularización, llevando a engrosamiento, acortamiento y fusión. Esas son las tres palabras que les tienen que quedar grabadas, porque es son los fenómenos que ocurren reumáticos en afectación de cualquier válvula. Pueden ser la mitral, la tricúspide, la aórtica, la pulmonar no tiene afectación habitualmente reumática, pero cualquiera de las otras tres válvulas sí, y siempre el fenómeno es engrosamiento, acortamiento y fusión. ¿Qué es lo que va a pasar? Las valvas se van a ir engrosando y los bordes libres también, y las comisuras también se van a ir fusionando. Entonces me va a quedar como una boquita de pescado cuando se abra la válvula mitral, porque va a estar como restringida su apertura, y fíjense que parece que fuera la boquita de un pescado, y nosotros podemos hacer un trazado del área por planimetría. El tema es que muchas veces, o sea, como tenemos tanta afectación reumática y tenemos afectación de los bordes libres, de las cuerdas y de los músculos, se hace como un túnel por donde va a pasar la sangre, y entonces no es solamente que tenemos la estenosis valvular, sino que vamos a tener como una prolongación en un túnel que va a estar constituido por las cuerdas tendinosas acortadas, engrosadas y fusionadas, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la fisiopatología? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el área valvular normal es de 4 a 6 centímetros cuadrados, y que cuando hablamos de estenosis leve, moderada y severa, tenemos que pensar es que inicialmente la reducción, o sea, para que nosotros tengamos alguna manifestación, vamos a tener una reducción del área normal a la mitad, o sea, una estenosis mitral leve va a ser de un área menor de 2 centímetros cuadrados, esto es, entre 1,5 y 2 es leve, entre 1 y 1,5 es moderada, y con un área menor de 1 centímetro cuadrado estamos hablando de una estenosis mitral severa. ¿Cuáles son los síntomas de la estenosis mitral? La estenosis mitral, ya los que tienen el CAINO y lo pueden leer, es una enfermedad que es disneizante, taquicardizante y embolizante. Hemoptizante, o sea, hemoptisis de escupir sangre, ya digamos se ve menos, pero también se ve, y tiene que ver con el aumento de la presión, o sea, la aparición de presión a nivel de las venas pulmonares, que se va a manifestar en forma retrógrada como hipertensión pulmonar, y entonces van a filtrar eritrocitos a través de la membrana alveolar, van a estar en los alvéolos, entonces el paciente cuando tosa va a toser con sangre. Eso es hemoptisis, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a tener aparición de más disnea, aunque tengamos una estenosis mitral no tan significativa? Cuando tengamos condiciones que aumenten nuestro gasto cardíaco, como puede ser la taquicardia o la presencia de una fibrilación auricular de alta respuesta, el embarazo, la anemia, el hipertiroidismo o la presencia de infecciones por la fiebre. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, fíjense, que vamos a ver acá en los registros de ventrículo izquierdo y de aurícula izquierda. Fíjense que tenemos a la izquierda un gráfico normal, donde tenemos la sístole ventricular, y entonces tenemos nosotros el llenado, sabemos que nuestra aurícula izquierda, cuando el ventrículo se está contrayendo, nuestra aurícula izquierda se va a estar llenando. Una vez que el ventrículo izquierdo se deja de contraer y la válvula se abre, la aurícula se va a vaciar, y fíjense que estamos manejando presiones entre lo que sería la presión máxima y la mínima de la aurícula izquierda entre 0 y 10 milímetros de mercurio. Ahora bien, cuando la válvula mitral
tiene una restricción en su apertura, no va a poder vaciarse completamente la aurícula izquierda. Entonces fíjense qué es lo que va a pasar. Va a aumentar la presión dentro de la cámara, dentro de la aurícula izquierda. Entonces, si bien vamos a tener un proceso de llenado y de vaciado de la aurícula izquierda, fíjense que acá prácticamente se equilibran las presiones de fin de diástole de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, mientras que aquí la presión del ventrículo izquierdo va a bajar en diástole, y fíjense que la presión que maneja la aurícula izquierda va a seguir alta, y esta es, digamos, el gradiente de presión que vamos a tener a través de la válvula mitral y que está relacionada con la restricción de la apertura valvular mitral. Tenemos entonces acá a la derecha digamos, un cuadrito sinóptico que nos dice qué es lo que pasa. Cuando nosotros tenemos restringida la apertura, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el gradiente, aumenta la diferencia de presión, que es lo que vemos aquí, entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque aumenta mucho la presión auricular izquierda. Siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier válvula que esté afectada, toda la repercusión va a ser hacia atrás. Entonces tenemos que pensar qué es lo que tenemos en la circulación hacia atrás de la válvula mitral. Tenemos la aurícula izquierda, después tenemos las venas pulmonares, tenemos los alvéolos, y después, o sea, por detrás de lo que son los alvéolos, tenemos la arteria pulmonar con sus ramas, que es la que va a llevar la sangre que no está oxigenada, que la va a llevar para que se oxigene en los alvéolos. Entonces, nos aumenta la presión venosa pulmonar, y nos aumenta también la presión en la arteria pulmonar en forma retrógrada. El que tiene que hacer fuerza para hacer frente a esa presión es el ventrículo derecho. Entonces nos va a aumentar también, fíjense hasta dónde llega, aumenta la presión hasta del ventrículo derecho, la presión sistólica del ventrículo derecho. Vamos a tener hipertensión en la arteria pulmonar, hipertensión en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, para hacer frente a ese aumento de la presión, ¿qué va a hacer? Igual que los hombres que hombrean bolsas en el puerto. Va a echar músculo, se va a hipertrofiar para poder responder a esa hipertensión pulmonar a la que tiene que hacer frente, y cuando tenga que hacer mucha fuerza, muchas veces aparece también una insuficiencia valvular. El aparato valvular tricuspidio es parecido al de la mitral, pero tiene 3 valvas y no es tan hermético, y es más fácil de vencerlo porque es un sistema de muy baja presión. Y fíjense que cuando la presión en la arteria pulmonar empieza a subir, la válvula tricúspide puede empezar a fallar. No siempre, pero muchas veces empieza a fallar. ¿Y con esto qué puede pasar? Y bueno, puede pasar que lleguemos con el paciente, por ejemplo, si tiene fiebre o taquicardia o hace una fibrilación auricular de alta respuesta, el paciente entre en edema agudo de pulmón, ¿sí? Por el otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Como mi aurícula izquierda digamos, está aumentando la presión, mi músculo se va a empezar a estirar. Entonces aparece la dilatación auricular izquierda, va a aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño, las fibras musculares de la aurícula izquierda se van a estirar, por decirlo de alguna manera, y entonces eso va a llevar a una inestabilidad eléctrica que va a hacer que aparezcan arritmias auriculares. No se olviden que todas las células que tenemos en el corazón son excitables, tienen la capacidad de, aunque sean células musculares, de generar un estímulo eléctrico para la contracción tanto de la aurícula como del ventrículo. Y la aparición de arritmias auriculares es porque se estiran precisamente esas células musculares, porque se está dilatando la aurícula izquierda. Cuando aparece la fibrilación auricular, la aurícula deja de contraerse y entonces se genera una rémora sanguínea, una éstasis sanguínea, donde la circulación lenta de los eritrocitos favorece que se apilen. Cuando los eritrocitos, los glóbulos rojos, se empiezan a apilar, se empiezan a hacer puentes de fibrina entre ellos, se empiezan a agrupar, y eso desencadena toda la cascada de coagulación, generando trombos adentro de las cavidades, en este caso adentro de la aurícula izquierda. Entonces, podemos tener la hemoptisis por el edema pulmonar, la disnea por la hipertensión pulmonar,
y la embolia, porque estas arritmias auriculares generan trombos que si pasan a través de la válvula mitral, acuérdense que las primeras ramas que salen de la aorta son las arterias carótidas, entonces un trombo que pasa al ventrículo izquierdo, viaja por la circulación y sale por la aorta, a las primeras ramas que va a subir van a ser a las ramas hacia las primeras ramas de la aorta, que son las carótidas, y entonces va a generar un accidente cerebrovascular. ¿Mm? Profe, una pregunta, ¿puede ser? Sí, sí, decime. En el Caíno decía que lo más habitual era que se forme trombo en la orejuela de la En la aurícula. orejuela, sí, es correcto. La orejuela bien. es la que más trombos hace, porque no sé si recuerdan la forma, es como una coma. Si uno la cortara es como una coma, pero es como una almohadillita que está abrazando la aurícula izquierda, ahora la vamos a ver también en imágenes, y es, digamos, tiene una forma que hace que la sangre entre, pero que le sea más difícil salir. Y si la orejuela no se contrae por la presencia de fibrilación auricular, el lugar donde más frecuentemente se hacen trombos es dentro de la orejuela izquierda, eso es verdad. Perfecto. Y ahí decía que el eco transtorácico era difícil de ver y teníamos que ir al transesofágico. Correcto, eso es ¿Está correcto, bien? lo vamos a ver ahora casi al final de la clase. Sí, 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 es correcto. De todas maneras, o sea, no todos los pacientes que tienen estenosis mitral se hacen un transesofágico. Uno asume que el paciente con estenosis mitral moderada o severa directamente lo anticoagula porque puede tener arritmias que nosotros no estemos viendo o puede entrar en arritmia en cualquier momento, o un porcentaje bajo, pero al fin existente, aún en ritmo sinusal, en presencia de estenosis mitral severa, puede hacer trombos adentro de la orejuela o de la aurícula izquierda, y entonces por eso estos pacientes tienen que estar anticoagulados, ¿sí? Bueno, como les decía, tenemos una reducción del área valvular mitral que va a estar entre 1,5 y 2 centímetros cuadrados para la estenosis leve, entre 1 y 1,5 para la moderada y menor de 1 centímetro cuadrado para la estenosis severa. Lo que tenemos que conocer es que si nosotros tenemos un gradiente transvalvular mitral medio de 10 o más milímetros de mercurio, estamos en presencia de una estenosis mitral severa. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, fíjense qué es lo que pasa. En realidad, lo que más importa son la línea de arriba y la de abajo. Fíjense que la leve va a tener un gradiente que va a ser menor de 5 milímetros de mercurio, hablando del gradiente medio. La moderada entre 5 y 10 y la severa más de 10. Y el área valvular mitral, como dijimos, en la leve va a ser más de 1,5, en la moderada entre 1 y 1,5 y en la severa menor de 1. ¿Qué va a pasar con la sistólica pulmonar o depresión sistólica del ventrículo derecho? Y a medida que tengamos más estenosis mitral vamos a tener más hipertensión pulmonar. Y habitualmente la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor de 50 milímetros de mercurio en presencia de estenosis mitral severa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se desarrolla todo esto? ¿Cómo llegamos a la estenosis mitral severa? Nos quedan 2 minutos y medio. Si no termino con este cuadro, ya saben que volvemos a entrar. Dijimos que más o menos el 66% de los pacientes afectados por estenosis mitral reumática son mujeres, que podemos tener un periodo que va entre los más o menos los 10 y los 20, 25 años sin síntomas, hasta que en un momento los síntomas empiezan a aparecer. Y en 10 años el 40% va a pasar de clase 1 a clase 3, 4, fíjense, o se va a morir, y el 80% va a pasar a clase funcional 2. Pero fíjense que nosotros a lo largo del tiempo estos pacientes van evolucionando cada vez con más disnea, van a ir progresando en su disnea, y la disnea es uno de los marcadores que correlaciona bastante bien con la severidad de la estenosis. ¿Con qué se complica? Y se complica con fibrilación auricular, con el embolismo que se los mencioné, les dije que inclusive puede suceder en ausencia de fibrilación auricular, en ritmo sinusal, puede aparecer una embolia, una transformación de trombos,
Y estos pacientes, ¿cómo vamos a tener, o sea, la superficie de la válvula va a estar rugosa, va a estar fibrosada, y entonces la sangre va a tener una dinámica distinta, va a tener un flujo turbulento a través de la válvula. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nos hacen un procedimiento que involucre sangrado de la encía, pasan transitoriamente bacterias a la circulación. Nuestro ejército de glóbulos blancos se hace cargo y las elimina de la sangre en 10-15 minutos. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una dinámica normal de la sangre, un flujo turbulento como puede ser a través de la válvula mitral, ese remolino que se genera favorece que las bacterias que están viajando por la sangre en esos 10-15 minutos se adhieran a la superficie rugosa y enferma de la válvula mitral con estenosis reumática. Entonces va a ser mucho más susceptible de generarse ahí una endocarditis infecciosa que en una válvula sana. Vamos a parar acá porque ya tenemos que salir y volvemos a entrar con el mismo link. ¿Sí? Creo que